La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Venezuela busca nuevas vías para triplicar su exportación de crudo. Sin embargo, el talón de Aquiles es la producción. Empresa china sancionada por Estados Unidos parece ser la nueva carta de juego. Colombia solicita vacunas para inmunizar a población venezolana. Nosotros estamos listos para empezar, no solamente pendientes de la disponibilidad de vacunas. Entrevista con ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Una diaria y agónica búsqueda de señal. Hay momentos en el que quisiéramos que fluyera o va fluyendo y de repente ¡pum!, se cayó. La Internet de Venezuela se ubica entre las más lentas y deficientes del mundo. ¿Cómo afecta esto a la productividad? ¿Qué hace una icónica estación del metro de Caracas en el corazón de Buenos Aires? Hay que hacerle ver a la gente que Venezuela tuvo cosas muy buenas. Un viaje al pasado con sabor venezolano. Hola amigos, soy Cristina Caicedo Smith y les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Una nueva estrategia implementa Nicolás Maduro para reflotar su industria petrolera. La empresa china Concord Petroleum sería la nueva carta al auxiliar a PDVSA con el amparo de las autoridades de Beijing. Esta compañía, previamente sancionada y en la lista negra de Estados Unidos por exportar petróleo iraní, emergió nuevamente en los meses de abril y mayo para exportar el 20% del petróleo venezolano en ese periodo. ¿Qué papel tiene ahora en la agenda del oficialismo venezolano? Carolina Valladares nos presenta el análisis. Bajo el amparo de las autoridades de Pekín. De esta forma, la empresa China Concord Petroleum Co., con registro en Hong Kong, se habría convertido, según documentos obtenidos por la agencia Reuters, en uno de los principales socios de Venezuela en la exportación de crudo a China, evadiendo las sanciones de Washington. Este fortalecimiento de control por el gobierno chino comunista en Hong Kong hace que es más complicado de escapar esta responsabilidad, porque ahora no se puede decir, Hong Kong es autónomo, no tenemos control. Citando fuentes de PDVSA, la agencia de noticias Reuters asegura que la firma china, también conocida como CCPC, fue la responsable de fletar barcos, transportando más del 20% de las exportaciones de crudo venezolano. Sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso La Voz de América, esta no sería la primera vez que China Concord Petroleum Co. está bajo el radar de las autoridades en Washington. De acuerdo con el registro federal del gobierno de Estados Unidos, en 2019 el Departamento de Estado agregó al CCPC a la lista de entidades sancionadas por violar las restricciones y comercializar con petróleo de origen iraní. El secretario de Estado determinó el 25 de septiembre de 2019 que cada una de China, Concord Petroleum, participó en una transacción significativa para la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de petróleo o productos derivados del petróleo de Irán. Sin embargo, CCPC habría vuelto a la carga gracias al comercio de petróleo venezolano a través de acuerdos con pequeñas refinerías chinas independientes. Según Reuters, apenas el pasado año, China Concord Petroleum Co. habría adquirido 14 tanqueros para transportar crudo de Venezuela a China, empleando técnicas para evitar la detección, incluidas las transferencias de barco a barco. Tácticas que habrían dificultado el trabajo de rastreo por parte de las autoridades estadounidenses, según expertos consultados por La Voz de América. Entonces es un negocio sucio, básicamente. Y su propósito es establecerse para evitar sanciones y existe hasta que se meten problemas y en este momento desaparece. No obstante, el pasado 12 de junio, el gobierno de Pekín imponía una tasa de $30 a las importaciones de crudo venezolano que, según los documentos obtenidos por Reuters, coincidiría con el cese de las actividades de China Concord Petroleum Co. en el mes de junio. De exportar siempre tendrán vías de colocarlo porque siempre pueden usar mecanismos donde dan suficientes descuentos y usan mecanismos que le permiten colocarlo. Sin embargo, el talón de Aquiles es la producción. En este sentido, a principios de año, el ministro de Petróleos de Venezuela anunciaba un plan para elevar la producción de crudo de PDVSA hasta los 1,5 millones de barriles diarios a finales de 2021, lo que supondría triplicar la producción actual de 529.000 barriles diarios, según datos de la OPEP. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington, D.C.
Hacemos una pausa y al regreso tenemos una entrevista especial con el ministro de Salud de Colombia. No se mueva. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con más de Venezuela 360. El gobierno de Colombia asegura tener listo un plan de vacunación para la población migrante venezolana no regular que se calcula en 1 millón de ciudadanos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explica que lo único que están esperando es que se materialicen las promesas de los países donantes de enviar vacunas para atender las necesidades de los países de menores recursos. Jaime Moreno conversó con el ministro. Jaime, ¿de qué depende de que se inicie este programa de vacunación en Colombia? Hola Cristina, este plan alternativo de vacunación para los migrantes no regulares que hay en el país, como usted lo decía, cerca de 1 millón, va a depender de la generosidad de la comunidad internacional. El gobierno de Colombia organizó este plan alternativo. Hay algunos países como España o como Canadá que ya están ofreciendo estas vacunas. Estas personas van a ser vacunadas, digamos, a partir de las próximas semanas en el momento en que lleguen estas donaciones. Los migrantes que son regularizados, que tienen una residencia permanente, ellos sí no tienen ningún inconveniente porque ellos sí hacen parte del Plan Nacional de Vacunación que viene adelantando el gobierno de Colombia, que está ya en este momento vacunando personas entre los 30 y los 34 años de edad. Este es un plan del que hablamos con el señor ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, sobre cómo se va a hacer la vacunación de los migrantes no regulares. Señor ministro, hablemos de los migrantes, es una población importante que hay en Colombia. ¿Ellos en qué están en estas etapas de vacunación del gobierno? Mira, nosotros tenemos en este momento 1.800.000 migrantes en el país que están ya residiendo de alguna manera en Colombia. De estos, cerca de 800.000 tienen su situación regularizada, tienen un carnet migratorio. Esas personas tienen acceso, igual que cualquier colombiano, a la vacunación y están siendo vacunados en todas las campañas a nivel nacional. Pero tenemos también cerca de 1 millón de venezolanos que no están regularizando. Por eso, para esta población tenemos un plan especial a través de las vacunas que nos vengan de donación internacional. Hemos tenido bastantes iniciativas de varios países donde nos han prometido vacunas, el mecanismo COVAX también. Ya el plan está armado, el llamado aquí, el apoyo es a tener las vacunas ya disponibles para esta vacunación. Es decir, parte de estas vacunas donadas por Estados Unidos, de las últimas, ¿podrían ir a esta población no regular? Sí, se predica alrededor de 500.000.
Sin embargo, para esta población es muy importante la vacuna de una dosis, porque muchos de ellos viven en zonas muy apartadas. Hay un problema también de identificación, entonces muchas veces se aplica la primera dosis en un lugar y cuando vuelves a ese lugar ya no están. Es necesario tener, ojalá, la vacuna de una sola dosis para poder tener la trazabilidad y seguimiento de la población. ¿Cuándo creen ustedes que podrían empezar ya con este plan que tienen? Nosotros estamos listos para empezar, estamos solamente pendientes de la disponibilidad de vacunas. Hay gobiernos que han prometido vacunas, Canadá, España, pero pues necesitamos ya tenerlas realmente para poder arrancar. ¿Por qué el gobierno no los puede incluir dentro del plan? Por norma del sistema colombiano de salud está definido por constitución para población colombianos o residentes extranjeros con estatus regularizado. Ese es un tema que es importante y obviamente estamos hablando ya de un monto también muy importante, costos muy importantes. Colombia ha invertido en salud de población venezolana en los últimos 3 años 263 millones de dólares. Y eso tiene unos costos muy grandes para el sistema de salud nuestro. De aquí yo creemos que la cooperación internacional es fundamental para poder realmente apoyar frente a la crisis sanitaria que está detrás de la población, situación de migración de los venezolanos. Señor ministro, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Jaime, muchas gracias a ti. Mientras todos nos estemos vacunados, nadie va a poder estar tranquilo en este hemisferio. Muchas gracias. Es Fernando Ruiz, el ministro de Salud de Colombia, quien ha estado encargado de toda la estrategia contra el COVID en Colombia y está justamente aquí en la ciudad de Washington, digamos, coordinando cooperación internacional adicional por parte del gobierno de Estados Unidos. Cristina. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, y en el viejo continente, parlamentarios españoles reaccionan a la situación de Venezuela, justo unos meses antes de las elecciones regionales de noviembre. Julia Riera entrevistó a algunos de ellos y nos cuenta cuáles son las estrategias que sugiere a cara a la pandemia, la participación de la oposición y una posible nueva negociación entre Maduro y Guaidó con miras a una solución política consensuada. La Unión Europea tiene su mirada puesta en los comicios regionales del próximo noviembre en Venezuela. Eurodiputados suponen que un cambio político podría ser la solución para mejorar la situación del país, que vive una crisis política, económica y humanitaria que, de acuerdo con expertos, se agravó con la llegada de la pandemia. Creo que es muy bueno que Estados Unidos y Europa se coordinen para tener una voluntad constructiva con la región, ¿no? Exigente en términos democráticos y con voluntad de ayudar y hacerlo con los actores regionales, ¿no? Para propiciar un cambio democrático en el actual panorama político venezolano, el alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, envió recientemente un grupo de expertos para determinar si se cumplen o no las condiciones para una veeduría electoral. Si bien aún no se conoce la decisión de esta comisión observadora, algunos parlamentarios consideran que la participación de la oposición debe ser una condición imprescindible para que estos comicios sean legítimos y reconocidos internacionalmente. Quizás mañana todo cambie o que todos los días todo cambie, ¿no? Pero bueno, tenemos que aguardar. Yo creo que el intento, a pesar de que todos sabemos que el régimen ha aprovechado este tipo de intentonas de acuerdo para ganar tiempo, lo ha hecho siempre, o sea, el régimen lo que ha hecho ha sido reírse de los actores internacionales y ganar tiempo. Mientras en Venezuela, a través de Twitter, la Cancillería aseguró que la visita de la Comisión Europea fue cordial, aparte de mostrar seguridad de que los comicios serán legítimos y transparentes. Algo similar fue el mensaje de uno de los rectores del Poder Electoral. La reunión con la misión de la Unión Europea, que se desarrolló en los términos más cordiales, fue propicia para profundizar además en temas clave como financiamiento, inhabilitaciones y participación electoral. El compromiso es reunirnos nuevamente para hacer el seguimiento correspondiente. Pero los pasos dados por la Unión Europea no llegan a ser del agrado de todos en el Parlamento Europeo. Nosotros vemos que siempre que puede el señor Borrell se inclina por ayudar al régimen cubano, al régimen venezolano. Quieren darle unos visos de legalidad a unas elecciones grotescas que quieren organizar en noviembre.
Y a pesar de los reveses y opiniones en contra, la Unión Europea ha reiterado que continuará enfilando sus pasos hacia una salida democrática en el país caribeño. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, España. Una nueva pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. Quédense con nosotros. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Muchas gracias por acompañarnos. En tiempos en que el mundo aún lucha por salir de la pandemia y el teletrabajo parece ser una herramienta que llegó para quedarse, la Internet se convirtió en el artículo de primera necesidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en países como Venezuela, donde la crisis de los servicios públicos ya de por sí complica el trabajo y sobre todo el trabajo a distancias? Y les doy otro dato. La señal de Internet es de las peores del continente, según estudios de firmas especializadas. Adriana Núñez Rabascal conversó con profesionales cuyo trabajo depende de los megas que pueden conseguir y nos cuentan cómo afectan su productividad. Maru Morales es periodista de un portal web en Venezuela y hace 4 días perdió la conexión a Internet en su casa. Desde ese momento tuvo que recurrir a los datos o megas de su celular para continuar su trabajo. La gente afuera no entiende cómo uno realmente puede funcionar con un Internet tan deficiente. Cuenta que no solo falla el servicio de Internet, al menos una vez a la semana, tampoco tiene electricidad. A veces se va por 2 horas, a veces se va por 6 horas, a veces se va una tarde completa y viene en la noche. La precariedad de los servicios básicos no distingue clases sociales. Los barrios más humildes y las urbanizaciones pudientes pueden pasar días enteros sin luz ni Internet. Esta docente venezolana relata que durante sus clases en línea, entre 5 y 10 alumnos no logran conectarse. Es muy raro que esté el salón completo. Muy raro, porque siempre hay uno sin luz, siempre hay uno sin Internet, siempre hay alguno que le falla algo. Hay momentos en el que quisiéramos que fluyera o va fluyendo y de repente ¡pum!, se cayó. Venezuela ocupa el puesto 139 en la lista de 180 países en velocidad de banda ancha fija, según la firma estadounidense Ookla. Venezuela es el país más lento de América
completa, del continente completo. Incluso Cuba puede tener mejores anchos de banda que Venezuela. En ancho de banda móvil estamos un poco mejor porque hay redes 4G, pero el ancho de banda de las casas, de las viviendas, por ejemplo con CanTV, está en menos de 2 megas por segundo. Y eso hace agónica la conexión para ver clases a distancia o para tener un mínimo de estabilidad en la conexión. De acuerdo con especialistas, una señal de Internet de calidad costaría más de $50 mensuales, algo imposible de pagar para el 90% de la población venezolana. En 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela instalaría tecnología para telefonía móvil 5G con el apoyo de China. Sin embargo, hasta el momento ese servicio no está disponible, a pesar de que, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, hoy día hay menos de la mitad de líneas de celular activas que en 2015. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Y seguimos en Caracas, donde una de las universidades más prestigiosas de Venezuela desarrolla un programa de conservación y sostenibilidad ambiental en los tejados de sus aulas de clase, una manera económica e incipiente de hacerle frente al cambio climático. Natalie Salas Guaitero nos cuenta de qué se trata el proyecto Techo Verde. El cambio climático parece haberse convertido en el tema de moda, más cuando sus consecuencias se ven cada vez más cerca. En países como Venezuela, el calentamiento global, según expertos, amenaza con dejar solo en el recuerdo las imágenes de postal que promovían sus azules playas y nevadas montañas. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible en 2018 ubicaba a Venezuela en el puesto 108 de 162, lo que indicaba que todavía había mucho que hacer en materia de conservación, reciclaje y educación ambiental. Sin embargo, en medio de una populosa Caracas llena de basura y estructuras que muestran señales de abandono, se impone un techo cubierto con plantas y paneles solares. Se trata del edificio de aulas sostenibles del proyecto Techo Verde de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes del país. Empezamos a ubicar opciones que podía ser un proyecto ambiental para la universidad desarrollado por 2 estudiantes de ingeniería civil. Y bueno, dimos con que el techo verde era una opción. Todos queremos sembrar, todos queremos reforestar, pero para hacerlo bien y hacerlo sostenible, sí, debemos seguir una serie de pasos que aprendemos con una muestra como esta. Este techo verde mide más de 400 metros cuadrados y alberga 7 jardineras, 30 paneles solares y un pequeño generador eólico que producen los 7.400 vatios de energía que se necesitan para iluminar el área y 2 salones del edificio. Un proyecto que comenzó como tesis de grado y tuvo un costo de $70.000, donados por empresarios nacionales que colaboran con la universidad. Los equipos fueron traídos de España y China. No solamente queremos producir energía de fuentes sostenibles, sino que además eso sirve para sensibilizar, para educar, entonces, digamos, está todo en esa línea, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque tenemos tantos problemas en el país que capaz es lo último que estamos viendo, el tema del cambio climático, el tema de reciclar. Y con algo hay que empezar, afirman estudiantes y profesores involucrados en el proyecto Techo Verde de la UCAP, sobre todo porque las huellas de una pobre conciencia ambiental, tarde o temprano, le pasará factura a la especie humana. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América. Una nueva pausa y ya volvemos con más en Venezuela 360. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias.
Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Un viaje a los recuerdos, una experiencia gastronómica llena de sabor, raíces y anécdotas es lo que promete un restaurante venezolano en Buenos Aires que reproduce una estación del metro de Caracas. Gonzalo Báñez Villar nos presenta la historia de Chacaíto, una de las estaciones más populares y antiguas del subterráneo venezolano, pero esta vez en pleno corazón de la capital argentina. Estación Chacaíto, un ícono de Caracas, acá, en Palermo, en el corazón de Buenos Aires. Hoy vamos a conocer la historia de este restaurante con olor a Venezuela. Bueno, este es un local que tiene 2 años, 1 y medio en pandemia. Realmente una bendición porque desde el día 1 fue un montón de gente. Tuvimos 6 meses sin parar, con colas hasta la esquina. Muy gratificante porque la emoción del venezolano a ir caminando y encontrarse con la estación Chacaíto, la verdad que es lindo. La estación Chacaíto porque es muy simbólica, además muy artística y combina mucho con Buenos Aires. Es la única estación que tiene esta arquitectura, por así decirlo, de caños amarillos que está totalmente cubierta, y es un lugar que aunque seas del interior del país o de la provincia, lo conocen cualquier persona de cualquier lugar fuera de la capital. También está el teléfono, que estaba en todas las estaciones del metro de Caracas, también toda la parte de los caños amarillos, que hay una estación que está así, con todos los caños amarillos en la parte donde esperas el subte. Y la parte de dentro también la empezamos a diseñar porque dijimos, bueno, vamos a hacer un mural de venezolanos que nos representan, que los venezolanos al llegar dicen, wow, empiezan a ver quién es cada uno, ¿no? Mi hermano había llegado acá a Buenos Aires y ahí me dijo, bueno, Yoli, si quieres venir, quedarte, probar. Ya las 2 semanas estaba trabajando en el Shopping del Corte, en una tienda muy conocida. Tenía un solo día libre, el miércoles, y ahí entonces comencé a buscar locales porque era como mi proyecto. Desde el momento en que decidió quedarse en la Argentina, supo que querría vender arepas, tequeños y la clásica comida venezolana, lo que hoy es un hit en pleno Palermo. Sabía que iba a hacer comida porque vengo de un país en crisis, donde igual la comida siempre se vendía. A los 6 meses abrimos Waffles Pop, donde se convirtió en el primer local de venta de productos venezolanos y comida venezolana. Y luego de 2 años dijimos, bueno, vamos a hacer algo con más identidad. Algo además que aflore lo positivo de ser venezolano, porque nosotros somos de Caracas y recordamos que en los años 80 era símbolo de modernidad, destacaba mucho el metro de Caracas, y nosotros dijimos, bueno, no todo es malo. Hay que hacerle ver a la gente que Venezuela tuvo cosas muy buenas, de que somos muy buenos, de que somos creativos, con ganas de hacer las cosas además bien y demostrarlo. ¿Qué sentís por Venezuela? Wow, no me cabe en el pecho. Es un amor total. ¿Te gustaría volver? Sí, por supuesto. Me gustaría ir aunque sea de visita. Y lo que más anhelo es poder tener esas navidades y poder estar con todos los que he estado en algún momento. Creo que eso va a ser como lo más difícil porque ya son tantos años que la gente ha hecho como caminos, ha hecho raíz en otro lado y ojalá que esta pesadilla algún día termine. Y estoy muy segura que no solamente yo, sino más de 6 millones de venezolanos que están fuera van a querer hacer un montón de cosas y llevar un montón de cosas de las que aprendieron y absorbieron en otros países y bueno, y potenciar obviamente nuestro país. Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires.
Y en el marco de los Juegos Olímpicos en Tokio y en la antesala de los Juegos Paralímpicos, José Gregorio Montilla, un estudiante de periodismo, espera llevarse la medalla de oro en los 50 metros braza. El joven de 20 años dio inicio a su carrera deportiva cuando intentaba recuperarse de una afección articular. Se calcula que un total de 25 venezolanos representarán la tricolor en estos Juegos a realizarse el 24 de agosto en disciplinas como la halterofilia, judo y ciclismo. Muchas gracias por acompañarnos en Venezuela 360. Les saludó Cristina Caicedo Smith.